patológica, tiene un cuadro clínico característico con síntomas y signos identificables, y también tiene felizmente un final feliz si es que son reconocidos a tiempo y tratados oportunamente. Estos cuadros clínicos son la cetoacidosis diabética, el estado hiperosmolar y la hipoglicemia. Los dos primeros cuadros, la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar, son cuadros que se pueden parecer, sin embargo, hay que tener mucho cuidado con respecto a los criterios que van a identificar cada uno de ellos. Pueden estar en más medida o en menos medida, pero en ambos se da la deshidratación y la acidosis. Sin embargo, en la cetoacidosis diabética va a predominar la acidosis, mientras que en el estado hiperosmolar lo que va a predominar es la deshidratación. El tercer cuadro es la hipoglicemia, y hay que diferenciar generalmente la hipoglicemia en pacientes no diabéticos. Eso no estamos tratando acá. Vamos a tratar lo que es la hipoglicemia justamente dentro del contexto en los pacientes diabéticos. Como les dije, estos cuadros clínicos se dan de presentación aguda. Son de presentación que va a comprometer la vida del paciente. Son pacientes que van a estar críticamente enfermos y que tenemos que manejarlos oportunamente porque pueden llegar a un estado en donde se tiene que atender en cuidados de unidades intensivas. Por eso es que tenemos que aprender a reconocerlos y a comprender su fisiopatología. El primer cuadro, que es la cetoacidosis diabética, se puede dar en ambos diabetes, tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2, pero predominantemente se da en los diabéticos tipo 1. ¿Por qué? Porque en ellos hay una ausencia total de insulina, y ya vamos a ver por qué la deficiencia total de insulina marca la pauta para que se dé este fenómeno de la cetoacidosis. Entonces, sin embargo, en los pacientes diabéticos tipo 2, en la cual aumenta tremendamente la demanda de insulina o las necesidades de la insulina, más aún sabiendo que hay poca insulina que tienen estos pacientes, entonces pueden desencadenar también un evento cetoacidótico. La explicación fundamental es la ausencia grave y aguda de insulina, y tiene que haber en sangre u orina presencia de cuerpos cetónicos. Eso es algo que te marca mucho para poder determinar que estamos frente a una cetoacidosis diabética. Y hay dos características fundamentales en la fisiopatología. Justamente esta ausencia de la insulina te va a dar alteraciones y cambios en el metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos, de las proteínas, trastornos hidroelectrolíticos, fundamentalmente en relación al potasio, y deshidratación en menos cuantía comparado a lo que ocurre en el estado hiperosmolar. Otra cosa fundamental dentro del concepto de la cetoacidosis es que tiene que haber factores precipitantes. Hay factores precipitantes que van a marcar justamente la pauta y nos van a determinar si es que, digamos, se presenten estos cuadros. Es decir, que nosotros vamos a tener sintomatología en relación propiamente a la cetoacidosis, pero también al cuadro precipitante que motivó esta cetoacidosis. Como más adelante vamos a ver, si de repente el cuadro precipitante es un cuadro infeccioso, entonces vamos a tener la sintomatología del cuadro infeccioso más la sintomatología propiamente de la cetoacidosis diabética. Justamente eso es lo que caracteriza. Tu mochila abajo, la de grabaciones de videos, solamente de audio, ¿sí? Entonces, para comprender, para que no se aprendan solamente de memoria las cosas, sino para que comprendan justamente por qué se da, porque de aquí a unos 4
5 años, quién sabe un poquito más cuando ustedes ya estén desarrollando la parte clínica. Entonces, tienen que saber, a ver, qué pasaba, por qué había este cuadro de cetoacidosis, en qué influenciaba la insulina, la ausencia de la insulina para la aparición de este cuadro. Entonces hay que recordar justamente las acciones de la insulina. Si nosotros recordamos las acciones, entonces la deficiencia de esta me va a desencadenar cambios y rutas metabólicas que van a hacer que favorezca esta presión de la cetoacidosis diabética. De todas ellas hay 2 importantes. La acción de la insulina en el tejido adiposo, pues va a favorecer justamente la lipogénesis, activación de la lipasa lipoproteica. Por supuesto, se va a inhibir la lipólisis. Quiere decir que cuando está ausente la insulina, se va a favorecer la lipólisis. Y eso es muy importante en la generación de la cetoacidosis. A nivel del músculo va a aumentar la utilización de la glucosa, la síntesis de glucógeno, la síntesis proteica. Siempre va a inhibir la proteólisis, quiere decir que cuando no hay insulina vamos a favorecer la degradación de las proteínas y eso va a entorpecer justamente la utilización de elementos energéticos y estructurales a nivel de las células. A nivel del endotelio, la insulina va a favorecer la vasodilatación y la agregación plaquetaria. En el hígado va a utilizar justamente la glucosa, favorecer la síntesis del glucógeno, la síntesis proteica, favorece la depuración de las lipoproteínas e inhibe la proteólisis y la gluconeogénesis. Y aquí está el segundo factor importante del mecanismo de la cetoacidosis diabética, que justamente si decimos que la insulina favorece la gluconeogénesis, inhibe la gluconeogénesis, ¿qué va a pasar en su ausencia? Va a favorecer la gluconeogénesis, es decir, va a favorecer que se utilice otros sustratos para poder formar glucosa. Por supuesto, va a favorecer la insulina el crecimiento, la retención del sodio, la activación del sistema nervioso simpático y la excreción del ácido úrico. A ver, pasen de una vez para que puedan cerrar la puerta, porque ya ahora sí les cargo. ¿Pueden cerrar la puerta, por favor? Gracias. Pregunta a los que están afuera si pueden pasar, si no, ya para que cierren. No hay nada, gracias. Ciérralo, por favor. Gracias. Entonces, ¿cuáles son los 2 mecanismos importantes que hemos conversado que podrían participar justamente cuando está ausente para la presión de la cetogénesis? Uno, la lipólisis y la otra, la gluconeogénesis. Estos 2 son los principales mecanismos que se van a ver afectados por la deficiencia de la insulina. Efectivamente, cuando hay la cetoacidosis diabética se dan 3 fenómenos. Uno que está justamente en relación a las alteraciones metabólicas de los carbohidratos, lípidos y proteínas por la ausencia de la insulina. Segundo es que cuando no hay insulina y lógicamente no hay glucosa en las células, entonces se va a favorecer el mecanismo de la activación de las hormonas contrarreguladoras de la insulina que van a tratar en su afán de recuperar glucosa de elevarla. Y dentro de estas hormonas está el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, la hormona de crecimiento, el glucagón, por supuesto. Y también esta déficit de insulina involucrada justamente en la alteración de del metabolismo de estas sustancias, como ya lo habíamos dicho. Entonces, ¿de qué manera justamente se va a conformar este mecanismo? Como hay una disminución de insulina, entonces quiere decir que no hay glucosa a nivel de las células. No hay una mala utilización de glucosa dentro de las células. Esta disminución de glucosa dentro de las células hace justamente que aumente la gluconeogénesis por parte del hígado en su intento de querer, aumentar glucosa, sumado a que hay un
glucosa. Esto va a llevar a una hiperglicemia y a una glicólisis acelerada. Entonces, ¿qué pasa a nivel de los lípidos? A nivel de los lípidos va a favorecer justamente la lipólisis, que es lo que vimos, que si es que cuando está presente la insulina, más bien inhibe la lipólisis. Si está ausente, favorecería la lipólisis. Esta lipólisis hace que haya producción de ácidos grasos, los cuales van a ser los mediadores para la formación de cuerpos cetónicos y la aparición de acidosis metabólica. También esto va a hacer, este aumento de las hormonas contrarreguladoras hace que aumente la glucosa a nivel sanguíneo, provocando un aumento de los carbohidratos, sin embargo, ineficazmente, porque esta glucosa intravascular es una glucosa que no va a ser utilizada por las células, por lo tanto, es ineficaz su acción y por lo tanto la célula comienza a utilizar otras rutas metabólicas, utilizando digamos, mayor esfuerzo para tener pobre energía intracelular, ¿no? ¿Esto qué hace? De que como utiliza otras rutas que son ineficaces, hace justamente que se produzca a nivel hepático el gluconeogénesis, para que haya más glucosa, lo que entorpece más el aumento de glucosa dentro de la sangre. Por otro lado, a nivel de las proteínas dijimos de que una deficiencia de insulina va a favorecer la proteólisis, la degradación de las proteínas, lo que va a favorecer la cetogénesis, aumentando justamente esta condición clínica. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tenemos esta glucosa elevada ineficaz para la célula? Pero está elevada por los dos mecanismos que hemos explicado. Va a aumentar la glucosa en sangre, lo que hace de que ya no tenga la capacidad de riñón de poder recuperar esa glucosa y por lo tanto haya glucosuria. Esto hace que aumente la diuresis osmótica y también con la diuresis osmótica se barra el agua, provocando deshidratación. Esa deshidratación genera sed en el paciente y es un mecanismo prácticamente de un círculo vicioso. Entonces, por otro lado, esta lipólisis va a generar cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos van a estar aumentados en sangre y también en orina. Y cuando hay aumento de cuerpos cetónicos, aumenta la cantidad de anion gap. Este anion gap viene a ser los ácidos que está ganando endógenamente el organismo y que está consumiendo bicarbonato. Y entonces, por lo tanto, le da una condición de acidosis metabólica con anion gap elevado. Además, este arrastre que hay con la diuresis osmótica, también hay un arrastre de potasio, en la cual va a provocar inicialmente una hipocalemia. Pero, como también está por otro lado apareciendo la acidosis metabólica, entonces por intercambio iónico la acidosis metabólica va a provocar hipercalemia. Es decir, hay inicialmente una hipocalemia, pero cuando ya se está dando cada vez más la acidosis, por intercambio iónico de hidrogeniones con el potasio va a haber hipercalemia. Generalmente se dice que en la cetoacidosis diabética hay una hipocalemia intracelular, hay un déficit de potasio intracelular y hay una hipercalemia intravascular. ¿Qué factores son los que van a precipitar que un paciente que es diabético pueda presentar esta condición clínica? Decimos que puede ser porque realmente está con ausencia de insulina y porque puede debutar como una diabetes mellitus tipo 1 o un cuadro cetoacidótico. También puede ser un diabético tipo 2 en la cual hay una condición clínica en la cual aumente sus demandas de insulina. Y si sabemos que la insulina ya está disminuida de por sí, entonces esto va a ser mucho más crítico. Entonces, ¿en qué condiciones justamente será mucho más crítico esta demanda de insulina? En las situaciones
cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un traumatismo, una cirugía, intervenciones quirúrgicas, estresores psicológicos, cuando tenemos infecciones, cuando ingerimos alcohol, cuando tenemos embarazo, por ejemplo, una condición fisiológica que aumenta las demandas también de insulina, del cual el organismo no puede aumentar más porque está justamente bajo. Cuando tenemos problemas de repente de enfermedades cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, infarto del miocardio, enfermedades cerebrovasculares, ¿no? En donde siempre el organismo trata de haber rutas o mecanismos reguladores para tratar de sortear, esta situación de estrés. Entonces ahí es cuando se va a manifestar esta cetoacidosis. Las infecciones que presentan los pacientes diabéticos son diversas. Pueden ser infecciones en todo lado, respiratorias, urinarias, abdominales, respiratorias superiores, dérmicas. Sin embargo, las más frecuentes son las urinarias y las respiratorias. Decíamos que dentro de la fisiopatología, por eso no me voy a cansar de mostrarles estos cuadros, porque si ustedes solamente entendiendo esto se pueden defender muy bien en la parte clínica cuando ustedes les toque hacer medicina 1, medicina 2 o cuando estén como internos, porque prácticamente ahí está la explicación, ahí está todo. Y no se necesitan paporretear los criterios si entienden por qué aparece tal o cual cosa, por qué se deshidrata, por qué tiene sed, por qué hay orina poliúrica, por qué el paciente comienza a tener respiración de Kussmaul. Entonces, todo eso se explica simplemente por la fisiopatología. Entonces, tenemos justamente de que esta alteración que tenemos de la diuresis osmótica. ¿Por qué ocurría la diuresis osmótica? Estaba en el cuadro anterior. ¿Por qué ocurría? Porque aumentaba la glucosa. Y si aumenta la glucosa, hay glucosuria. Y si hay glucosuria, hay diuresis osmótica. Y si hay diuresis osmótica, significa de que se está deshidratando. Y entonces, si se está deshidratando, aparecen los mecanismos compensatorios, que es justamente la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y alteraciones en la tasa de filtración glomerular, provocando azoemia prerrenal y puede provocar una insuficiencia renal aguda o una injuria renal. Por otro lado, este sistema renina-angiotensina-aldosterona, en su intento de recuperar sodio, también recupera líquido, pero bota potasio. Por lo tanto, el paciente inicialmente hay hipocalemia con hipernatremia. Esta diuresis osmótica, al provocar justamente deshidratación, va a contraer el intravascular, provocando una contracción del intravascular, lo que es la hemoconcentración. Lo que va a provocar es una hipovolemia. Esta hipovolemia puede ser tal que puede provocar un shock celular o una deshidratación celular con cambios, lógicamente, si imaginamos un shock celular a nivel del sistema nervioso central, el paciente va a presentar mareos, náuseas, vómitos, somnolencia, sopor, estupor, coma, todas las manifestaciones del sistema nervioso central con alteración de la conciencia. Lógicamente, también, por otro lado, se va a dar el fenómeno de la acidosis metabólica porque está viendo esta ausencia de insulina, está condicionando que se formen cuerpos cetónicos, lo que hay aumento de los ácidos endógenos. Esta acidosis metabólica va a provocar todos los fenómenos relacionados a eso, por ejemplo, náuseas, vómitos, dolor abdominal, trastorno de la conciencia, puede haber decaimiento, astenia, respiración de Kussmaul. Recuerden, la respiración de Kussmaul es una respiración que se da en acidosis metabólica
metabólica con respiraciones profundas o polipneicas. Por otro lado, tenemos justamente de que esta proteólisis acelerada va a justamente provocar producción del ácido láctico y de la alanina, va a disminuir la síntesis proteica. Esto hace de que aumento de aminoácidos gluconeogénicos, esto va a favorecer la gluconeogénesis. O sea, todo está justamente en relación a que el organismo no entiende que la glucosa no puede ser utilizada por la célula, y en su afán de querer aumentar la glucosa para meterla dentro de la célula, se digamos, activan fenómenos metabólicos que utilizan otros mediadores para tratar de formar glucosa a partir de proteínas, por ejemplo, pero ineficazmente. Entonces, en cuanto a los lípidos, va a provocar justamente esta cetogénesis, la cetonemia, la disminución de la reserva alcalina, la acidosis metabólica, la pérdida de bicarbonato, la hipoxia, la respiración de Kussmaul, la taquidia. ¿Qué tipo de acidosis metabólica produce estos pacientes con cetoacidosis diabética? Acidosis metabólica, anion gap elevado, ¿no es cierto? Anion gap elevado. Eso es una de sus características fundamentales que tiene por el aumento de los ácidos endógenos. Entonces, ¿tenemos síntomas y signos para reconocerlos? Sí. Aparte de estos, puede venir por la clínica que haya desencadenado el cuadro clínico de la cetoacidosis. ¿Está bien? Ahora, esto de acá no es exclusividad solamente de la cetoacidosis diabética, porque les dije al comienzo que también puede darse el otro fenómeno del estado hiperosmolar. Sin embargo, en el estado hiperosmolar, como todavía hay un poco de insulina, esto frena la aparición de la cetogénesis. Y lo que fundamentalmente hay es la deshidratación con la hiperglicemia importante. Entonces, pero si es que hay un componente de acidosis, digamos, puede también aparecer algunos síntomas en relación a esto, pero no tan graves como la que ocurriría en una cetoacidosis diabética. Más bien, los síntomas de deshidratación sería fundamental en los cuadros de estado hiperosmolar. ¿Cuáles son estos síntomas y signos que aparecen en estos cuadros clínicos? Sed excesiva, sequedad oral, poliuria, debilidad, cansancio, astenia, justamente por la hipoxia celular que está habiendo a nivel de estas células en general, alteraciones de la conciencia, cefalea, mareos, alteraciones de la conciencia que también pueden llegar a las convulsiones, coma, estupor, sopor, somnolencia, dolor torácico, síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, dolor abdominal, puede hipotensarse, puede haber taquicardia, respiración amplia y profunda como la de Kussmaul, deshidratación importante que se caracteriza porque comienza a perder de peso, o disminución del turgor de la piel, disminución de los reflejos osteotendinosos, fetor cetóxico, rubor facial, hipotonía ocular e ilio. ¿Por qué habría ilio? ¿Por qué habría ilio? Por los trastornos del potasio, así es, ¿no es cierto? Entonces, el paciente puede tener una distensión abdominal o puede haber un decaimiento, debilidad, disminución de fuerza en relación a eso. ¿Por qué habría rubor facial? ¿Perdón? Por vasodilatación, ya.
Lo que pasa es que hay aumento de hormonas contrarreguladoras, ¿no es cierto? Y una de las hormonas contrarreguladoras de la insulina para tratar de aumentar la glucosa es el cortisol. Entonces, puede haber justamente fenómenos de estos en relación al rubor facial. Recuerden que esto se da en más o menos medida, los organismos no son iguales, pero ustedes tienen que saber reconocer el contexto clínico. O sea, si yo veo a un paciente que es diabético, que viene por alguna de esas manifestaciones y que veo que además hay un factor desencadenante importante, entonces lo mínimo es pensar de que de repente ese paciente pueda tener un estado cetoacidótico. Y luego lo voy a corroborar. ¿Cómo lo corroboro? Corroboro con estos parámetros, ¿no es cierto? Si es que estos parámetros están en relación o no a una cetoacidosis. Y si esta cetoacidosis, tenemos 3 grados, la leve, moderada y severa. Entonces, ¿qué parámetros se toman en cuenta? La glucosa, el pH, el bicarbonato, los cuerpos cetónicos, el anion gap y el nivel de conciencia para poder tipificarlos. Entonces, diré que es leve cuando la glucosa está mayor de 250 y moderado también cuando está mayor de 250, pero no menos de eso. ¿Está bien? En cambio severo cuando yo tengo que está igual o mayor a 400, ¿sí? Pero miren los rangos, o sea, tengo esos rangos que no son mucho. Ya vamos a ver en el estado hiperosmolar cómo las glucosas están muy elevadas, por encima de 600. En cambio acá no, acá estamos hablando, sí es elevado por supuesto, pero estamos en unos rangos, digamos, mayor de 250 para leve y moderado, y en severo ya estamos hablando 400, no es poca cosa tampoco. El pH, cuando tengo menos de 7, y lo hay pacientes que vienen por glucosas que están en 6.8. Yo, a ver, ¿cuánto es lo mínimo que he visto de pH? De pH, es 6.5. ¿Se imaginan? O sea, así nomás no se ve. Así nomás no se ve. Y sin embargo, son pacientes que lógicamente tengo un 80-90% de posibilidades de perderlo, pero tengo, aunque sea un 5% de posibilidades de salvarlo, ¿no? Entonces, sí que hay estos cuadros severos. Moderados, de 7 a 7.24, y leves si el pH está de 7.25 a 7.30. El bicarbonato, severo cuando el bicarbonato es menos de 10, moderado cuando es de 10 a 15 y leve cuando es de 15 a 18. Cuerpos cetónicos tienen que estar presentes en sangre u orina, ¿ya? No necesariamente puede estar en orina, puede estar en sangre. Anion gap es mayor de 10 en leve y moderado mayor de 12 y severo mayor de 12. Por supuesto, el anion gap tiene que estar elevado, es uno de los requisitos importantes. El bicarbonato tiene que estar bajo, también es un requisito importante. Nivel de conciencia, en el leve todavía puedo tener un enfermo consciente. En el moderado puedo tener un enfermo consciente o desorientado ya. Pero en el severo, de todas maneras, tengo algún grado mayor de trastorno de la conciencia, ¿no? Incluso, de hecho, que está en un estado de coma. Pero dijimos de que también hay una condición clínica que viene a ser el estado hiperosmolar. Entonces, ¿cómo diferenciaré si la clínica pudiera parecerse, ¿no? En ellos puede haber poliuria, en ellos puede haber deshidratación, en ellos puede haber astenia, cansancio, puede haber problemas justamente a nivel, puede también tener respiración acidótica. Entonces, ¿cómo podré diferenciarlo? Entonces, hay un cuadro que también es importante que se lo aprendan para saber diferenciar un estado hiperosmolar y una cetoacidosis diabética. ¿Alguien sabe por qué se para esto? Bueno, entonces tenemos en la
En el estado hiperosmolar, a ver, este cuadro que permite justamente diferenciar estos dos cuadros, ¿no es cierto? Los dos estados, justamente el estado hiperosmolar y la cetoacidosis diabética. Dijimos en dónde está la mayor cantidad de glucosa. En el estado hiperosmolar. Estamos hablando de mayor de 600 miligramos por decilitro. También recuerden siempre estar utilizando el equivalente en milimoles por litro. ¿Está bien? Porque también hay una condición, digamos, o sea, si en caso no tuvieran este tipo de unidades, pueden utilizar las otras que son milimoles, pero el equivalente es igual, o sea, solamente transformen las unidades, nada más. Pero ahí está tal y como 250 miligramos por decilitro, y el otro, por favor, ¿puedes apagar tu celular? Gracias. Y el otro es 600 miligramos por decilitro, ¿ya? El pH, en el hiperosmolar, el pH tiene que ser mayor de 7.3. En el estado cetoacidótico, menor o igual a 7.3. Y tiene correspondencia, porque ¿se acuerdan el gráfico anterior? ¿No es cierto? El pH va bajando desde 7.3 hasta menos de 7, ¿no es cierto? Porque ahí yo ya tengo que no solamente saber si es estado cetoacidótico o estado hiperosmolar, sino que además tengo que saber qué severidad tiene, si fuera el caso de cetoacidosis, qué severidad tiene, leve, moderado o severo. ¿Está bien? El bicarbonato mayor de 15 en el hiperosmolar y menor o igual a 15 en el cetoacidótico. Cetonas urinarias positivas con las cetonas séricas positivas en la cetoacidosis, en cambio en el estado hiperosmolar puede haber trazas o simplemente puede no haber cetonas. La osmolaridad, ¿en cuál de ellos dos va a estar una osmolaridad bastante importante, mayor, a 320? En el estado hiperosmolar, porque justamente la glucosa es el mayor problema fisiopatológico que ocurre y que es lo que deshidrata más al paciente. En cambio, en el paciente con cetoacidosis, la osmolaridad es variable de acuerdo al factor desencadenante que haya motivado esa cetoacidosis, porque si la cetoacidosis ha sido motivada por un cuadro en donde se está deshidratando el paciente, probablemente también tengamos que la osmolaridad esté elevada, pero no va a tener rango de glucosa tanto como el anterior, como el estado hiperosmolar. El año GAP siempre va a ser mayor de 10 en la cetoacidosis, en el hiperosmolar es variable. Las alteraciones del sensorio van a ser también variables de acuerdo a la severidad del cuadro. ¿Cuál sería el tratamiento para los pacientes con estado hiperosmolar? Hidratación. Fundamentalmente hidratación. Eso es lo que te marca y con eso salva la vida del paciente. ¿Y cuál sería el tratamiento en el estado cetoacidótico? Insulina. Eso, administración de infusión de insulina. Eso es lo que te marca la diferencia entre uno y otro, por eso es importante clasificarlo. Para efectos de que puedan calcular el año GAP, siempre recordar de que nosotros usamos el sodio, los cationes menos aniones, y no incluyo el potasio. ¿Está bien? Solamente es el sodio menos el cloro más el bicarbonato. Para calcular el déficit de agua corporal, es el sodio hallado entre el sodio esperado por 0.6 por el peso del paciente. Y el cálculo de la osmolaridad es 2 veces el sodio más el potasio más la glucosa entre 18 y la glucosa es en miligramos por decilitro. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes tengan un
cuadro en la cual sospechen que puedan estar frente a este estado hiperosmolar o cetoacidótico, entonces tienen que hacerse las siguientes preguntas. Primero, ¿estoy frente a un estado hiperosmolar o cetoacidótico? De acuerdo a los criterios. Segundo, caballero, hay una alumna que está afuera que quiere ingresar acá a escuchar la clase. Y le ha dejado afuera. Segundo, si es un estado cetoacidótico, entonces ver qué clase o qué estadio es de severidad de esa cetoacidosis, leve, moderada o severa. Tercero, para eso tengo que analizar cómo está el pH, cómo está la glucosa, cómo está el bicarbonato y cómo está el anion gap y la osmolaridad. Con toda esa información, yo voy a poder saber qué cuadro clínico es. Fácil, ¿cierto? Fácil. La sintomatología es muy importante que se aprenda. El otro cuadro clínico es la hipoglicemia. La hipoglicemia que se trata acá es la hipoglicemia en relación a los pacientes diabéticos, no la hipoglicemia por otras causas. ¿Qué otras causas habrá de hipoglicemia que no sean pacientes diabéticos? Por ejemplo, puede ser en un cuadro en donde no haya almacenamiento de glucógeno. ¿Cuándo será eso? Cuando estamos hablando de una cirrosis hepática, una insuficiencia hepática. Cuando tengo un paciente con inanición por un cáncer, en la cual hay una mala, aporte de alimentos. Generalmente son los pacientes que tienen cáncer digestivos, son los que tienden a hacer hipoglicemia. Pacientes que tienen enfermedades en las cuales haya hormonas que estimulen mucho a la insulina, provocando cuadros de hipoglicemia. Entonces, hay estos otros cuadros. Un insulinoma, por ejemplo, también es una causa de hipoglicemia que no necesariamente es en pacientes diabéticos. Sin embargo, acá estamos hablando en esta condición. Entonces, viene a ser la reducción de la glucosa sanguínea capaz de inducir síntomas debido a dos fenómenos importantes, y eso acuérdense siempre. Los dos fenómenos que ocurren justamente en la hipoglicemia es activación del sistema simpático y alteración del sistema nervioso central. ¿Okay? Estos dos fenómenos son los que me van a dar justamente la sintomatología del paciente y caracteriza la triada de Whipple. La triada de Whipple viene a ser la disminución anormal de los niveles de glucosa sanguínea menos de 70 miligramos por decilitro, síntomas compatibles con hipoglicemia y reversión de los síntomas cuando la glucosa retorna a su valor normal. La triada de Whipple puede darse en pacientes diabéticos, pero también puede darse en otras condiciones de hipoglicemia, no necesariamente pacientes en el contexto diabético. Pero doctora, si el paciente con diabetes se caracteriza por glucosa elevada, entonces ¿por qué habría hipoglicemia? ¿Por qué creen que habría hipoglicemia en los pacientes diabéticos? Si más bien hay glucosa elevada. ¿Por qué? Claro, generalmente en relación al tratamiento, ¿no? Y ahora lo vamos a revisar por qué. Pero acá quiero señalarles algo. Ustedes van a encontrar varias bibliografías, una en relación a ¿puedes abrirle la puerta? Ahí está, le dije que le iba a pasar la voz cuando íbamos a hacer hipoglicemia. Acá hay dos fenómenos, uno que es justamente, hay varias literaturas en la cual están los parámetros para decir hipoglicemia, ¿ya? Entonces, hay parámetros en los cuales dicen menor de 70, ¿sí? Más adelante vamos a ver de que es diferente la hipoglicemia en paciente diabético que en paciente no diabético.
en paciente diabético puede tener una variabilidad. ¿Por qué? Porque a veces puede haber manifestaciones de hipoglicemia con glucosas que no son tan bajas. O pacientes que no tienen mucha sintomatología y sin embargo la glucosa está baja. Entonces, por lo tanto, esta peculiaridad tienen los pacientes diabéticos. Pero cuando tienen los síntomas, sí que hay que reconocerlos, sí que hay que saber. Y también hay que saber por qué se dan. Pero en general, si ustedes tienen pacientes menores de 70 miligramos, definitivamente con 70 miligramos menos de glucosa estamos hablando de una condición de hipoglicemia. Entonces, acá decía justamente que tenemos 3 tipos de hipoglicemia: la leve, la moderada y la severa. La leve es aquel en la cual el enfermo es capaz de autocorregirla ingiriendo líquidos dulces o alimentos. Es decir, a la mano tiene un caramelo, a la mano tiene algo dulce y lo ingiere y rápidamente ya sabe reconocer. Un diabético que hace hipoglicemia no es por primera vez que lo presenta, generalmente lo presenta con cierta, no cierta frecuencia, pero lo presenta en alguna oportunidad. Sabe reconocer cuando lo tiene. Entonces, como sabe reconocerlo, puede manejarlo. Cuando es leve, toma algo y se pasa esa sintomatología que puede estar asociada. La moderada es aquella que requiere ayuda de otra persona para superar el episodio y necesita que alguien le asista para administrar un líquido dulce, un alimento, un carbohidrato simple o inyectarle algo en algún centro de salud. ¿Sí? Quiere decir que el paciente no se vale por sí mismo, el paciente comienza a tener manifestaciones que provocan o producen ya alguna alteración en la cual el paciente no se asiste y requiere la atención de otra persona. Y la severa siempre cursa con pérdida de conciencia y requiere hospitalización. ¿Saben en qué momento ocurre la mayoría de los pacientes? ¿En qué momento, en qué horario ocurre la mayoría de las hipoglicemias? En las madrugadas. En las madrugadas ocurre generalmente las hipoglicemias y casi siempre mueren los pacientes cuando no son asistidos porque ya se quedó el personal de enfermería, personal técnico y no pudo advertir esa sintomatología en el paciente. ¿Okay? Entonces, por eso que es muy importante estar atento. ¿Quién podría tener factor de riesgo de hacer hipoglicemia? Entonces, a ese paciente yo le indico que tiene que tener mayor vigilancia, que tiene que tomarle la glucosa más veces durante el día y que por lo tanto tiene que tener un suplemento o adicional de dieta en la noche para que no haga hipoglicemia madrugada. Casi la mayoría de las muertes que ocurren en los pacientes por hipoglicemia ocurren en la madrugada. Sí. Sí, ahorita vamos a ver la explicación fisiopatológica. Sí, tiene una explicación. Entonces, las causas más comunes de hipoglicemia en los pacientes con diabetes serán estos. Ustedes ya lo mencionaron algunos en relación al medicamento, ¿no? Y los medicamentos que se usan son o insulina o son antidiabéticos orales. Los que utilizan insulina pueden ser aquellos que son insulino requirientes, insulino dependientes y que utilizan grandes cantidades de insulina y en un buen momento a veces se confunden porque ya saben que la administración es en jeringuitas de tuberculina y se colocan digamos una dosis extra, no se olvidan la que le tocó y suman la dosis en horario o si no en cantidad. También puede ser aquellos pacientes que toman hipoglicemiantes orales. Antiguamente las sulfonilurias eran los principales fármacos que provocaban hipoglicemia. Hoy en día se tiene mucho cuidado justamente para evitar estos efectos, ¿no? Pero ¿quién es el que
puede ocasionar más hipoglicemia? Aquellos diabéticos que comienzan a tener insuficiencia renal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la insulina y los hipoglicemiantes orales comienzan a recircular porque no hay una buena depuración, justamente. Como no se depura, se quedan, su tiempo de vida media se prolonga dando vuelta y accionando en la sangre, provocando estado de hipoglicemia. Entonces, yo tengo un paciente que ya comienza a tener alteraciones en la vista por retinopatía diabética o comienza a tener síntomas de nefropatía diabética, mucho ojo en que sé que estos pacientes pueden presentar cuadro de hipoglicemia. Y no tengo que ser tan agresivo para bajarle la glucosa. Yo le digo a mis pacientes, por ejemplo, o a las enfermeras que me dicen, doctora, está con 180 pacientes, ¿qué hacemos? Tranquilos, no hay problema. Prefiero que esté en 200 a que se muera con 40 de glucosa. Prefiero 1000 veces que tenerlo en 200 y de esa manera ya veo cómo lo corrijo, cómo veo con la dieta de repente, o no soy agresivo con darle más insulina o darle más hipoglicemiantes orales. Una hiperglicemia les da tiempo para actuar, una hipoglicemia no les da tiempo para actuar. Una hipoglicemia, si ya se queda en coma, es irreversible y el paciente no regresa. Entonces se queda con secuelas severas neurológicas. Entonces, prefieran 1000 veces ustedes tratar una hiperglicemia que tratar una hipoglicemia. Tomar demasiada insulina, medicamento para la diabetes por equivocación, lógico. No ingerir lo suficiente durante las comidas o refrigerios después de haber tomado insulina o medicamentos para la diabetes. Esto ocurre en pacientes que están recibiendo su medicación, pero que además están teniendo algún otro problema. Es decir, de repente tuvieron algún problema digestivo, se sienten un poco con disconfort abdominal, ya no comen la misma ración que todos los días. Entonces, no es el tema de la insulina o el hipoglicemiante oral, sino es la baja ingesta que han tenido por esos días o por ese día. Pero a veces es simplemente por un tema de apetito, pero también puede ser porque haya una infección o algún proceso que esté agregándose y que esté haciendo que el paciente tenga ese desgano de no querer comer. La alimentación desordenada, aumentar justamente el ejercicio en un momento diferente de lo usual. El alcohol, siempre el alcohol está metido acá para precipitar estos eventos agudos, las infecciones, ¿no? Entonces, como les dije, hay otros cuadros que no son el tema, pero que de todas maneras ustedes tienen que conocer y que no pueden ser ajenos también. Puede haber un paciente diabético que me haga hipoglicemia y que también tengo mi insulinoma. Sí, ya sería piña, pero bueno, puede haber. Entonces, siempre recordar que hay otras condiciones que ¿qué pasa si este paciente ya le he corregido, ya le he suspendido la insulina, el paciente no está con infección y sigue haciendo hipoglicemia? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pues puede ser alguno de esos factores que ya no están en relación a la diabetes. ¿Cuáles son los síntomas que presenta? El paciente comienza a presentar diplopia, visión borrosa, taquicardia, hipertensión, cambios de conducta, cefalea, hambre, estremecimiento, temblores, dificultad para dormir, sudoración fría. Todo esto tiene explicación fisiopatológica. Todo esto tiene explicación fisiopatológica. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué común podemos ordenar estos síntomas? A ver, ¿qué tienen en común algunos de ellos? Si tenemos que ordenarlos en dos grupos. Alteraciones de conducta va en un grupo. Ya, otro que va al sistema nervioso. Dificultad para dormir, cefalea, ¿no? Visión borrosa, ¿sí?
Y otros que están en otra grupo, la taquicardia, la hipertensión, la sudoración fría, el hambre, eso es parte de la acción simpática, ¿no es cierto? Entonces, sí que hay dos fenómenos importantes. También hay otros que están en relación más al sistema nervioso central: hormigueo, el cansancio, debilidad, alteración de la conciencia, convulsión, desmayos, mareo, hipotimia, coma. Digamos que los anteriores, digamos que casi todos pueden también pertenecer al sistema simpático, aunque los cambios de conducta también pueden pertenecer al sistema nervioso central. Pero en general la taquicardia, la hipertensión, alteraciones de la pupila por el sistema simpático también te puede dar alteraciones de la visión borrosa, y no necesariamente por el sistema nervioso central, también por el sistema simpático. La sudoración fría podría darse por este fenómeno, mientras que el sistema nervioso central propiamente dicho sería pues los mareos, los desmayos, las convulsiones, el coma, la hipotimia, la debilidad, las alteraciones de conciencia, el hormigueo, las sensaciones de parestesias a nivel de la piel, ¿sí? ¿Y por qué se dan estos fenómenos? Porque tenemos dos tipos de descargas. La descarga, o sea, ¿qué pasa cuando hay una hipoglicemia? Cuando hay una hipoglicemia, el organismo va a activar al sistema contrarregulador de hormonas. ¿Cuál es ese sistema contrarregulador de hormonas que son contrarreguladoras a la acción de la insulina? Justamente el glucagón, la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, la hormona de crecimiento. Entonces, de todas ellas, ¿quién es el que más rápido va a actuar? Todas van a demorarse un poco, pero quien más rápido va a actuar va a ser la adrenalina, la noradrenalina y el glucagón. Pero ¿de quién voy a darme cuenta que está actuándose? Del glucagón no me voy a dar cuenta. Me voy a dar cuenta cuando actúa la adrenalina y la noradrenalina, porque son las manifestaciones clínicas que más rápido voy a darme cuenta. ¿Y cómo se va a dar? Que el paciente va a aumentar glucosa a través de esta hormona contrarreguladora, pero también está haciendo acciones en los otros lugares. Por ejemplo, produce taquicardia, el paciente comienza a presentar palpitaciones, hipertensión arterial, el paciente comienza a tener palidez porque hay vasoconstricción periférica, va a haber sudoración fría, el paciente puede venir con una sensación, digamos, de alteración también de la visión, ¿sí? Una sensación de hambre, y esto en relación justamente a esta descarga simpática, ¿no? Entonces, nerviosismo, irritabilidad, temor, sensación de hambre, náuseas, vómitos, que es un poco más raro, y se observa, miren acá, y esto es muy importante, a veces, chicos, cuando nos dan los mismos temas siempre, para poderles dictar, yo sufro mucho cuando me dan el mismo tema, porque no sé qué más traerles a ustedes. A veces no sé ya cómo poderles adicionar un poquito más, algo más para que ustedes se puedan llevar. Pero generalmente no hay nada nuevo. No hay nada nuevo cuando se quiere estudiar las cosas, digamos, al menos que esto se lleve claro y que se lleve bien entendido. Entonces, más ya sería solamente adornarlo, digamos, maquillarlo, o ya me iría a la parte clínica, ¿no? Entonces, y ustedes no están para la parte clínica todavía, están para cimentarse en lo básico, en lo fisiopatológico, en que se expliquen los síntomas y los signos a raíz de justamente de estos mecanismos y puedan comprender a raíz de esto todo lo que puede pasar en el paciente. Entonces, sí que sufrimos los profesores, al menos, que queremos darles algo más cuando nos dan el mismo tema. Preferimos que nos den otros temas para hacer otros gráficos, otros cuadros, ¿no? Pero como Dios es grande, siempre hay algo más que de repente se pueda aportar. Y en este caso, hay bibliografía que seguramente también ustedes la van a leer en algún momento, porque nada es nuevo, todo está en los libros, todo está ahora en internet. Entonces, la descarga simpática se puede observar
con glicemias menores o iguales a 58 miligramos por decilitro. En cambio, cuando tengo ya, sigue bajando la glucosa, ya esto sería una primer, digamos, alerta de que está pasando la hipoglicemia, pero si sigue el problema ya comienzan a haber síntomas neuroglucopénicos, en la cual se van a alterar los diferentes estratos del sistema nervioso, desde la parte cortical, subcortical y tronco. Entonces, mesencéfalo, lógicamente, protuberancia y bulbo, ¿no? Entonces aparece la desorientación, la somnolencia, las palabras incoherentes, la dificultad para hablar, la actividad motriz no controlada, el comportamiento atípico, la midriasis, que también se explica, como les decía, no solamente por la descarga simpática, en la cual va a haber midriasis, sino también por una activación netamente a nivel subcortical, a nivel del mesencéfalo, espasmos tónicos, puede haber inhibición de las neuronas inhibitorias, por lo tanto reflejos patológicos como el Babinski, y ya esto se observa cuando las glucosas son menores de 55 miligramos por decilitro. Es decir, pacientes que tienen menor de 40, menor de 50, probablemente ya tengan síntomas neurohipoglicémicos, ¿no es cierto? Y pacientes que de repente están entre 70, 65, 58, ¿no es cierto? Por ahí, entonces puedo tener, digamos, síntomas simpáticos. ¿Se da de esta manera a todos? No necesariamente se da, pero casi en un 85% van a poder cumplir esto. Ya les he dicho que los diabéticos tienen estas peculiaridades en las cuales pueden no tener sintomatología, digamos, muy florida, y sin embargo están bien hipo, con una glucosa bien baja, o si no, al revés. Así que mucho cuidado con esto. Ahora, ¿qué pasa cuando hay esta descarga, o sea, este aumento justamente de las hormonas contrarreguladoras? Los picos de la glucosa tienen también un fenómeno circadiano. Entonces, justamente este fenómeno circadiano es el que hace que la mayor deficiencia que tengamos, porque justamente no utilizamos glucosa cuando dormimos, ¿no es cierto? Cuando dormimos no es que no utilicemos, o sea, pasivamente sí se está utilizando, pero no es tanto como cuando estamos haciendo nuestras actividades diarias. Entonces, por lo tanto, es justamente en esos momentos de madrugada, en donde además del fenómeno circadiano no comemos, porque hay un gran periodo de ayuno, desde las 9 de la noche, si hay personas que comen a las 9, ¿no es cierto?, hasta las 7, 8 de la mañana, hay un gran periodo en el cual no se come. Entonces, justo se da en ese momento en donde puede darse la hipoglicemia. ¿Okay? Entonces, finalmente, para decirles esto, que también me pareció importante, por eso lo he traído, que pueden haber causas de hipoglicemia inadvertida, es decir, que no, este paciente no te da manifestaciones y sin embargo está hipoglicémico. ¿En quién puedo sospechar que puede haber una hipoglicemia que no puede ser advertida porque no me va a dar mayores manifestaciones? Cuando es un paciente diabético con afectación del sistema nervioso vegetativo, en esas diabetes de larga duración, entonces no hay el mecanismo contrarregulador justamente simpático que hace que el paciente esté hipertenso, con palpitaciones, con toda esa sintomatología que te advierte que está sintomático. ¿Ok? Entonces, porque hay una disautonomía, entonces por lo tanto se frena los fenómenos y mecanismos compensatorios. El otro es antecedentes de hipoglicemia severa que alteran los mecanismos contrarreguladores de protección frente a la hipoglicemia. Entonces, saber que también pueden haber esas condiciones, cuales el paciente no podría tener mayor sintomatología y sin embargo está con hipoglicemia, ¿no? Ok, gracias. Ahora pasamos